también lo ve bien. Todo bien, ingeniero. Vamos a ver acá. Ahí, ¿se ve bien? Sí, ingeniero. ¿Cambia? Sí. Ya, lo que estábamos viendo, lo que hace pasar el cable metálico, era un pequeño repaso al respecto. En realidad, los cables metálicos son muy utilizados en nuestra sociedad, han sustituido totalmente a las cadenas y tienen usos diversos. A ver, montaña ya lo... Tienen usos diversos en muchos sectores de la economía, de la industria, de la fabricación de elementos. Son componentes elementales para la producción. Un cable metálico puede ser el chicotillo de una bicicleta, como puede tener medio metro de diámetro para sostener un puente colgante. Observen, este es el puente del Golden Gate, está ubicado en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, y debe estar por lo menos en los 80 años. Bien, y requieren obviamente un mantenimiento escrupuloso. Están constituidos por hilos o alambre, y los alambres se sitúan entre sí, se forman lo que se llaman los torones, porque ellos se sitúan formando una hélice. Los torones se hilan también formando una hélice a lo largo de un núcleo, y de esa manera se realiza o se fabrica el cable metálico. Aquí podemos ver el cable completo que está formado de torones, y en el centro estaría el núcleo. El alma del cable puede ser metálico de fibra. Si es alma metálica, es un cable cualesquiera de menor diámetro obviamente que el cable, o si no, se utiliza un torón como alma. Puede ser alma de fibra, ya sea que la fibra sea natural o sintética. Si es natural, puede ser sisal, algodón, yute, cáñamo. Esto me proporciona un cable flexible, especialmente usado en los ascensores. Fibras sintéticas, nylon, rayón, polipropileno, se utiliza para la pesca, para la industria pesquera. Los hilos, la norma dice que deben estar entre 130 a 180 kilogramos por milímetro cuadrado, y son fabricados cortando chapa de un acero muy puro. Eso quiere decir de que debe estar exento de azufre y de fósforo, que disminuyen sustancialmente las propiedades mecánicas de un acero. Hay muchos tipos: está el negro brillante, el trefilado después de galvanizado, y después el zincado después de trefilado, o sea, el aporte de zinc, ¿verdad? Están las clases A y Z, que son de zincado grueso y liviano, y son sometidos a diversos ensayos antes de ser lanzados al mercado, como ensayos de torsión, doblado, adherencia de uniformidad y peso de recubrimiento de zinc. Los grados, hay una tabla, la verdad que también lo clasifican de acuerdo al grado. Por ejemplo, el de acero de tracción entre 120 y 140 kilogramos por milímetro cuadrado. Esta era cómo se van ubicando, o cómo se van acomodando los hilos para formar el torón, y cómo se van acomodando los torones para fabricar el hilo, y después viene un estricto control de calidad, y luego va al despacho y al usuario. Bien, habíamos definido el paso como un concepto cualitativo. Era el paso se define como la forma en que van ubicados los torones sobre el hilo, y la forma en que van ubicados los torones para formar el cable. Existen dos tipos de pasos, el derecho e izquierdo. O sea, si la hélice es hacia la derecha, será un tipo de paso derecho. Si la hélice es hacia la izquierda, será un paso izquierdo. Los fabricantes eligen o fabrican los cables con ese torcimiento de izquierdo o derecho, de acuerdo al pedido del cliente. Hay dos grandes familias: están los cables cruzados, donde los hilos van en una dirección, pero los torones van en dirección contraria a los hilos, y los cables directos van donde tanto los hilos de los torones como los torones mismos
van en la misma dirección. El más utilizado siempre es el cable regular o cruzado. Ahí están las normas. Nadie fabrica un cable, la verdad, que no hubiese sido hecho apegado o de acuerdo a una cierta norma. Hay muchísimas normas, ¿no? Está la norma americana de especificaciones federales, la norma de la Sociedad de Ensayo de Materiales, la norma británica, la norma alemana UDIN, la norma internacional ISO. También hay normas locales como la ABNT, que es la norma brasilera, está la IRAN, que es la norma argentina. Hasta nosotros, como país, tenemos nuestra propia norma, son las normas, las NB, normas bolivianas, que están muy apegadas, obviamente, a las normas internacionales, porque la creación de este instituto de normalizadores es relativamente nueva. Los ensayos son todos esos, o sea, es un ensayo de tracción, de torsión, de doblado, cuánto zinc puedo aportar sobre cada uno de los alambres, cómo es la uniformidad de recubrimiento de zinc para que no haya corrosión y el peso que admite, ¿no es verdad?, por superficie de alambre, de zinc, la superficie, cada superficie de hilo, depende del diámetro del hilo, soportará una determinada cantidad de zinc y eso se pesa. Mientras más pesado más peso tuviese un cable de aporte de zinc, tiene mayor recubrimiento de zinc, soporta mejor a la corrosión. Las normas, las alemanas, me clasifican en dos grupos, las 655, que son aquellos cables que están hechos, cuyos torones están hechos de determinado número de hilos, y legisla sobre todo aquellos cables cuyos torones están fabricados del mismo diámetro de hilo. ¿La verdad? Hay la AF, que son almas de fibra, la AA, que son almas de acero. ¿Verdad? Y esta, por ejemplo, un 6x19, este es un AA, alma de acero, 6x19, 6 torones, 19 hilos cada torones, este es un AF, alma de fibra, también 6x19, 6 torones, ¿no? Ustedes lo pueden contar, acá hay 3, acá de este otro lado hay 3, ¿verdad? Y cada uno de los torones posee 19 hilos, ¿no? La DIN 656 legisla sobre todos aquellos cables fabricados con hilos de diferentes diámetros y diversas construcciones muy populares también, el Seagull, el Filler, el Warrington Seal. Y el factor de seguridad juega un papel muy importante porque no es lo mismo un factor de seguridad para una máquina que solamente va a elevar materiales o para una máquina que solamente el cable va a ser de fijación, o si no, aquella máquina que va a elevar personas. Obviamente, en aquellas máquinas que van a elevar personas, el factor de seguridad es mucho más amplio que en el caso de que eleve materiales o que el cable permanezca estable. Y eso que tienen abajo es la forma de medir el diámetro del cable. Lo he incluido en el apunte, esto lo traje de un libro brasilero, no lo he visto en ninguna otra literatura. Me aclara cómo debo medir el cable. Ustedes como ingenieros van a hacer cientos de mediciones. ¿Verdad? Esta es la forma para cómo se mide, cómo es la forma correcta de medir un cable metálico, en el entendido de que el día de mañana ustedes vayan a solicitar la compra, ¿verdad?, en el lugar donde trabajen, de un cable metálico. Bien. Y habíamos concluido la clase pasada con los factores que afectan a la duración. El factor más importante es la tracción. A mayor tracción, menor duración. La flexión, a mayor cantidad de flexiones y cuando el diámetro de la polea o del tambor es muy pequeño, menor duración. Obviamente, los fabricantes aconsejan un diámetro mínimo de la superficie cilíndrica donde se va a inscribir el cable. ¿Verdad? Un cable, digamos, de 1 pulgada no lo van a inscribir en una polea de 1 pulgada. No tiene sentido, ¿verdad?
el fabricante le dice el cable de 1 pulgada, yo te aconsejo que lo pongas en una polea de X cantidad de pulgadas para que su vida no sea efímera. Otro factor es la abrasión. El cable roza en las superficies cilíndricas, ¿no es verdad? Está siempre sometido a la abrasión, especialmente en aquellos lugares donde trabaja en un ambiente adverso, lleno de polvo. Hay que tener mucho cuidado respecto a la abrasión. Las sacudidas y vibraciones son fatales para un cable. Una máquina que vibra mucho, el cable que sirve sobre ella dura menos que una máquina que no vibra nada. La calidad del hilo también es importante porque yo podría aumentar la resistencia del cable metálico indefinidamente, pero eso es como si lo hiciese más rígido. Y si es más rígido, se inscribe de peor manera en la superficie cilíndrica. Un cable con una gran resistencia dura menos que uno de menor resistencia. A los efectos prácticos se construyen casi siempre cables entre 130 a 180 kilogramos por milímetro cuadrado. O sea, resistencia del hilo, estamos hablando del diámetro. Donde se apoya el cable también es importante. El diámetro del hilo, está comprobado que diámetros fabricados con hilo de mayor diámetro duran más. La composición y cableado es como si los hilos le hiciéramos un torcimiento para una deformación plástica, para que se acomode mejor a la hélice y de esa manera no existan muchas tensiones internas que si el hilo no hubiese sido preformado. La lubricación es vital. Habíamos visto de que los cables permanentemente deben ser lubricados. Si una máquina ha estado mucho tiempo sin uso, entonces lo que se aconseja es limpiar el cable, especialmente con una máquina que lance agua caliente o vapor caliente sobre el cable de manera de ejecutar una limpieza perfecta, y luego de eso elegir un lubricante que penetre dentro de los hilos de forma tal de que evitar el roce metal contra metal, o sea, un aceite, perdón, que penetre dentro de los hilos del cable, y de esa manera el cable queda exento, no exento, sino protegido contra la corrosión y protegido contra los hilos que siempre tienen, obviamente por la conformación que ellos están dispuestas dentro del cable, siempre tienden a rozar entre sí. La corrosión es otro factor importantísimo también. Si ustedes cortan un pedazo de cable y lo tiran al patio, después de meses van y lo buscan, lo van a encontrar con todos los hilos sueltos, rotos, de por sí sin tener ninguna explotación. Cambiar los cables de un lugar a otro también es nefasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como si el cable se acomodase a la máquina que sirvió primero y la expectativa de vida en la otra máquina es menor. Y la operación la operación de la maquinaria es otro factor importantísimo, porque habrán operadores de la máquina muy violentos que no son suaves para el manejo del mecanismo. Y en consecuencia, el cable dura mucho menos con una persona que lo somete a esfuerzos innecesarios, especialmente esfuerzos de choque, y en consecuencia, comparativamente con un operador suave, la verdad, el cable operado por ese último dura mucho más. Por eso que los operadores de grúa, de las grúas torre, aquellos que en un edificio 30, 40, 50 pisos están subiendo permanentemente el material, donde él prácticamente no ve lo que está subiendo. Ese operador en Inglaterra gana más de 6.000 euros. Es un personal extremadamente apreciado. Porque aparte de manejar un material muy caro, ¿verdad? El hombre tiene que ser extremadamente preciso y por otra parte, extremadamente cuidadoso para evitar accidentes. Se imaginan, yo estoy construyendo un edificio de acero donde debo subir las vigas, o sea, la estructura de acero con la que se construye en Estados Unidos. No sé, casi no, o sea, es muy popular
construir el esqueleto, o sea, de vigas de acero, perfiles hechos en las acerías. Entonces, si se desprende una de esas vigas, pesan cientos, miles de kilos, se imaginan el gran desastre que se produce. Esos operadores que son muy hábiles para manejar las máquinas son extremadamente apropiados. ¿Cómo se dimensiona un cable metálico? O sea, ¿cómo elijo el cable metálico? ¿Cómo determino el diámetro del cable metálico y cómo determino la polea o el tambor, la superficie donde él se va a enrollar? Todos los autores han coincidido que existen 5 tipos de máquinas. La clase 1 son máquinas manuales, accionadas por el ser humano con abrazo, y que desarrollan una bajísima velocidad, 6, o sea, las velocidades de manejo son muy bajas y además se manejan 6 veces por hora. Bien, vamos a poner un ejemplo. Ustedes llegan con su vehículo y el operario, el mecánico, tiene que desmontar el motor, entonces debe sacarlo, afloja los pernos de anclaje del motor y lo saca el motor. Y lo pone sobre el banco donde después va a hacer acciones de correctivos o de mantenimiento. Bien, eso no cada rato, digamos, vehículos para reparar el motor, entonces a lo máximo 6 veces por hora. La clase 2 son servicios leves, ¿sí? Servicios leves quiere decir que rara vez a plena carga. Quiere decir que si la máquina es de 20 toneladas, muy rara vez, ¿verdad? O sea, la máquina puede hacer 20 toneladas y el cable obviamente está diseñado para levantar esas 20 toneladas. Muy rara vez se utiliza a plena carga. Siempre por debajo de las 20 toneladas. Por decir, para servir un almacén, llegan una gran cantidad de cajas llenas de repuestos. Sebastián dice, ¿quién será Sebastián? Lo voy a meter. Llegan grupos de perfiles de hierro pero muy pesados, ¿verdad? Y en el almacén ya esos se bajan, pero eso llegan en forma discontinua, muy rara vez. Y una velocidad de operación de 6 a 18 veces por hora. ¿No? Hay muchos almacenes que poseen lo que se llama un puente grúa, que es servido por cables metálicos, porque obviamente tiene que ubicar materiales muy pesados en distintas partes del almacén. La clase 3 son servicios moderados ya a velocidades medias, entre 18 a 30 veces por hora, siempre a plena carga. ¿Sí? Vamos a poner el caso de la bajada de caña de los camiones que llegan a los ingenios, ¿no? Hay una máquina que toma el grupo ya bien estivado del camión, levanta ese grupo de caña y lo deposita para la molienda. Son servicios moderados, las velocidades no son altas y de 18 a 30 veces por hora. Pero siempre a plena carga porque la máquina esa va a levantar el mismo grupo, el mismo haz, el mismo bollo de caña para meterlo a la molienda. La clase 4 ya son servicios moderados en líneas de producción pesada, siempre obviamente a plena carga. Siempre, continuamente, o sea, nunca trabajan a media fuerza la máquina de levante, siempre entre 30 y 60 veces por hora, quiere decir que entre 30 y 60 veces por hora quiere decir que la máquina de elevación está continuamente trabajando. Vamos a poner un ejemplo, los lugares donde se lamina la chapa, ¿no? La chapa de los automóviles no es una chapa común, es una chapa que después de fabricada, a una cierta temperatura le hacen un aplastamiento. El aplastamiento es una deformación plástica, esa deformación plástica hace que la chapa sea más resistente, ¿verdad? Si ven ustedes el capó de un auto, se sube un chico arriba, se sienta, se sume, pero una vez se retira el chico, vuelve nuevamente a su
de forma original. Y por último, la clase 5, que es la más comprimida de todas, serían todas las cargas de la industria siderúrgica, donde el cable no estaría solamente sometido a esfuerzos mecánicos al hecho de levantar cargas, sino que está sometido a esfuerzos térmicos porque está trabajando en una siderurgia. Bien, esas son las 5 máquinas que los autores coinciden en clasificar, los 5 tipos de máquinas. Y después aplican una pequeña formulita donde me dicen que el diámetro del cable es un factor K por la raíz cuadrada de S, donde K es un factor que vamos a encontrar mediante esta tablita que tienen abajo, y S es la tensión máxima con la cual trabaja el cable, ¿no es verdad?, en un solo ramal. Es decir, cuando baja un solo cable. Y D mayúscula rojita es C, que es un factor también que se encuentra mediante tabla, por la raíz cuadrada de S, donde S tiene la misma definición que en el caso anterior. Ustedes bien saben de que aquí, para poder calcular D, estimar D, que es el diámetro del cable, la raíz S rápidamente lo pueden conseguir porque saben la carga que van a levantar. Yo voy a hacer trabajar esta máquina con 20 toneladas. Voy a alzar permanentemente 20 toneladas. Bien, y entonces, si yo conozco, como yo puedo determinar S, me bastaría con conocer K para obtener D. Y de esa manera, en definitiva, tengo una tabla donde está K y C, tanto para el tambor como la polea. Ya vamos a ver la clase que viene, que es un tambor y una polea. Y la llave de entrada es el grupo de máquinas, este grupo de máquinas. Bien, ustedes quieren obtener K. Para el grupo 1, K vale este valor. Para el grupo 5, K vale este otro valor. ¿De acuerdo? Esto ténganlo muy en cuenta cuando me rindan, o sea, cuando yo los evalúe. La llave de entrada, esto es un ábaco. La tabla es un ábaco numeral. Es el tipo de maquinaria, la familia de máquinas que van a ser servidas por el cable. Bien, en cuanto al control en la explotación, el cable siempre debe ser inspeccionado. El cable de metal, que es muy fácil de inspeccionar. Normalmente nadie inspecciona el cable metálico hasta que no da más, hasta que esté en la posibilidad de que ocurra un accidente. El cable debe ser permanentemente observado y esa es labor del inspector. Y la inspección basta con una inspección visual. Yo con esa inspección visual puedo saber el estado del cable. Si es que ese cable ha sido el adecuado, lo he elegido yo adecuadamente para que sirva a esa máquina. Si es que no tiene defecto, cualquiera que fuese, o en otras palabras, si es que no está próximo a su cambio. Bien, todo eso debe quedar siempre registrado, anotado. El inspector periódicamente, ¿no es verdad?, tiene que estar revisando el cable metálico, especialmente en las cablas, en las máquinas que levantan grandes pesos. Es responsabilidad del inspector. Evita muchísimos problemas esa acción, tanto problemas de accidentes personales o destrucción de otros equipos, o en todo caso paralizaciones largas del mecanismo con la consiguiente pérdida de dinero y de capital. Y eso es importante, que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. No es nomás darle al cable hasta que es como un tipo que maneja un taxi. Le da y le da, le suena todo hasta que un momento se le para y resulta que lo mete al mecánico y el mecánico le dice: tu punta de eje está mal, tu rodamiento también, tu corona ya no funciona, tu caja tiene defecto, el motor ya está quemando aceite. Sale
mejor es comprarse uno nuevo. Pero si yo voy corrigiendo uno por uno los problemas, entonces voy invirtiéndole y con el tiempo me sale relativamente mucho más barato, porque en vez de cambiar los rodamientos solamente, ¿no es verdad? En el caso extremo, cambio rodamiento y eje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el control en la explotación es extremadamente importante. Es necesario establecer un periodo de inspección muy estricto y la misión del ingeniero es lograr que eso se cumpla. Y hacer formulario para la inspección y para o sea, forma parte del mantenimiento preventivo. Hacer de que tanto el operario, el que usa el mecanismo que está servido por un cable metálico, debe estar también involucrado. Cualquier defecto que él observe, son inspecciones visuales, tan solo con la vista. Él debe reportar inmediatamente al inspector para que él venga y haga una, digamos, dé una opinión más técnica. Bien, los defectos de montaje son pueden haber desgaste y aflojamiento de los alambres exteriores. Es decir, después de la inspección visual, el cable puede estar estirado. O sea, puede haber longitudinalmente cambiado de longitud debido a la explotación. Eso es muchas veces porque ha sido sometido a esfuerzos superiores a su propia capacidad, tron de formación plástica. Puede haber cambiado el diámetro del cable. Cuando cambia el diámetro del cable, eso significa de que el cable metálico ha sido, se ha deteriorado su alma por el excesivo uso, por un uso inadecuado. Puede ser que el cable esté desgastado. Quiere decir que hay superficies donde él permanentemente está rozando y yo debo evitar ese rozamiento. Todos esos factores se obtienen con una simple inspección visual y con muy pocos instrumentos. ¿Verdad? Son factores de alerta. Muchas veces no significan que el cable debe ser cambiado, pero sin embargo deben ser muy bien tenidos en cuenta. Puede ser de que los alambres exteriores se desgasten. En realidad eso no es de esperar, ¿no es verdad? Que los alambres exteriores se desgasten, ¿no es verdad? Y que existe un aflojamiento de los alambres exteriores. Si existe un aflojamiento de los alambres exteriores, no es signo de alarma, porque él se va acomodando, se va desgastando internamente. Puede ser de que si yo agarro un destornillador y logro desplazar los torones y los alambres de los torones con un destornillador plano, ese ya sea un signo de alarma. Quiere decir que los alambres interiores del cable se han desgastado y ya hay que ver, ¿no es verdad?, la posibilidad o tomar la decisión de cambiar. Cambiar un sector de cable metálico normalmente no le gusta al empresario, es carísimo, ¿verdad? Porque el cable obviamente tiene un valor bastante oneroso. El rozamiento también del cable metálico. Muchas veces el cable metálico va golpeando contra elementos extraños en su desenvolvimiento. Hay que buscar la forma, hay que poner guía para que el cable no golpee permanentemente con objetos extraños. Ahora, si el cable roza entre sí, eso también hay que evitarlo. Es muy difícil, ¿verdad? Evitar que en algunos mecanismos el cable pueda rozar entre sí. Son muy comunes los defectos de montaje. Cuando hay que desenvolver un cable metálico, normalmente viene en un carretel. No hay que hacer un bucle. Esto significa la muerte de ese sector de cable metálico.
Ese defecto es una distorsión total del cable metálico. Se conoce con el nombre de coca. Entonces, ese sector no sirve más. Para desenvolver el cable metálico hay que ponerlo sobre dos caballetes. Él viene en carreteles. Los carreteles normalmente son de madera y hay que tironearlo en forma rectilínea. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Cómo hay que evitar? Esta situación es tan mala como esta otra situación. Ella responde a un operario que no está debidamente instruido. La forma correcta es esta. ¿Verdad? Desenvolverlo, el cable, de forma tal que él no forme el bucle. Quede perfectamente rectilíneo, ya sea de esta o de esta manera. En el traslado del cable metálico jamás se deben apoyar en la carretilla o el montacarga las lanzas de la máquina de traslación sobre el cable metálico. Por eso que el carretel tiene un agujero donde yo paso un eje, un caño, y puedo trasladar el cable metálico donde las lanzas o las uñas del montacarga no topen el cable metálico, porque si no producen defectos irreversibles. Bien, los otros defectos, estos son las famosas cocas. Fíjense cómo se ha distorsionado el cable metálico, un sector. Esto va a ir golpeando permanentemente sobre los canales de las poleas y los tambores, gastando, permitiendo que el cable distorsionado se rompa rápidamente. Bien, estos bucles hay que evitar. Fíjense cómo, debido a este bucle, los torones se han separado entre sí, ¿no? Todas estas situaciones hay que evitarlas escrupulosamente. El aplastamiento también del cable metálico es hay que cuidarlo. No debe ser pisado por maquinaria pesada, ni por camiones, ni por vehículos livianos. No debe ser apretado innecesariamente porque al cambiar su forma cilíndrica, él disminuye completamente su vida útil. Bien, y las cargas aplicadas por impacto también son nefastas, ¿verdad? Si hay un jaloneo, entonces el cable toma esta forma. Se llama nido de pájaro o jaula de pájaro. Tiene esta distorsión. Eso significa que el cable metálico, debido a los sucesivos impactos, se distorsiona tanto que ya no es útil. Bien, la rotura de los alambres también son de esperar, ¿verdad? Los alambres con el desgaste se van a romper. El cable cruzado, la familia de cable cruzado es mucho menos sensible a la ruptura de los alambres porque los alambres están en una superficie muy pequeña expuesta, o sea, salen al exterior. Bien, el cable LAN es más sensible a la ruptura de los alambres. La tabla es ilustrativa con cable de 10 por 30, 6 por 19, 18 por 17. Si es que el cable es cruzado y si yo tengo una longitud de paso determinada, correspondiente a 6 veces el diámetro, a 30 veces el diámetro, el número de alambres rotos, o sea, mido el diámetro, tomo una longitud de 6 a 30 veces el diámetro. Cuando 6 veces es 6 veces el diámetro, tan solo 8 alambres pueden estar rotos. Cuando es 30 veces el diámetro, solamente 16. En el cable cruzado es más sensible, porque si yo tomo 6 veces el diámetro, tan solo 3 permite alambres rotos. Y si son 30 veces el diámetro, tan solo 6. Hay tablas especializadas que me dicen cuántos alambres rotos deben estar, se los cuenta los alambres rotos y ya a partir de ahí hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la explotación del cable. Bien, muchas veces los cables deben ser fijados a punto, sin movimiento, punto fijo. Antiguamente se practicaba el empalme, es decir,
se agarraba, o sea, una longitud de entre 800 a 1000 veces el diámetro de un cable en los cruzados, y de esa manera se deshilaba la mitad de los torones de una parte, se deshilaba la mitad de los torones de la otra parte y se hilaban posteriormente, mitad contra mitad. Eso requería el concurso de operarios muy hábiles, ha quedado en desuso, ¿verdad? El cable LAN, en cuanto al empalme, esa operación de deshilar la mitad de los alambres, cortarlo de un sector, de un pedazo de cable, deshilar del otro pedazo para hacer un cable de mayor longitud, la mitad del alambre, cortarlo y luego hilarlo, es muy costosa, requiere el concurso de operarios muy hábiles. Bien, la longitud para el cable LAN es 25% más de lo que habíamos dado para un cable cruzado. Hay aparatos que el cable roce. Uno de ellos es llamado el guardacabos. El guardacabos en nuestro medio se conoce con el nombre corbatín. Si ustedes van y le piden en una gran ferretería que vende este tipo de elementos, un guardacabos, no le van a entender. Pero si le dicen dame un corbatín, inmediatamente le van a dar la pieza que tienen acá en la figura inferior. No viene a ser más que un pedazo de acero que le han dado, que le han practicado un canal, la verdad, por deformación plástica. Un acero de muy buena calidad, que está recubierto de zinc, tiene una capa de zinc que lo protege contra la corrosión, y que además ha sido fabricado mediante el método de forja, ya que el método de forja es el mejor método de fabricación. Bien, el método de forja, recuerdan ustedes que el método de forja es un método donde el material es calentado y golpeado en matrices especiales hasta que toma la forma definitiva. Él lleva acá en esta parte interna el cable para lo cual él está destinado. Digamos, si el cable es de 3/4 o de media pulgada, el diámetro del cable, me estoy refiriendo, él dice media pulgada. Nunca debe usarse un corbatín, ¿verdad? Donde aquí esté grabado media pulgada para un cable de 1/8. O mucho peor, si es que yo trato de inscribir en el corbatín un cable de 1 pulgada, y si es que él está diseñado para un cable de media. Entonces es necesario elegir el corbatín o el guardacabo correcto. ¿Verdad? Aquí debe llevar la marca del fabricante y el diámetro del cable para el cual él fue diseñado. Hay como estos, los abiertos, ¿verdad? Son abiertos entre sí. Los hay reforzados, hechos de un espesor de chapa, obviamente para trabajo mucho más rudo, de una chapa de mayor espesor que en el caso de un corbatín tipo estándar. Previenen esto. Los hay de acero inoxidable si es que van a trabajar en atmósfera, digamos, en una industria química, donde la atmósfera es extremadamente agresiva. Y los hay cerrados destinados para la industria siderúrgica. Estos son hechos de acero, estos bastarían con hacerlo de fundición gris. Una muy buena fundición gris, especialmente fundición nodular. Los sujetacables grampos le dicen los brasileros, y nosotros lo conocemos con el nombre de sapito. ¿Verdad? Esa es la designación que se le da en nuestra forma de pedir los materiales, ¿verdad? Es un perno doblado en U, tiene un cuerpo. Ese cuerpo, como el verde, es un perno doblado en U, donde obviamente es roscado en ambos extremos. Bien, tiene una base, perdón, es un perno doblado en U, y tiene un cuerpo como el blanco, ¿no es verdad? Y por acá, por este agujero oval, se mete el cable.
y al girar las tuercas, el cable queda perfectamente aprisionado. También debe usarse el sujetacable o la grampa del tamaño del cable que yo deseo manejar. Vamos a ver quiénes son. Luis González y Meneses. Luis González, vamos a ver González. Meneses. Cristian Rojas. A ver, vamos a ver Cristian Rojas. Sí, ya lo había emitido Cristian. Ya lo... Muy bien, entonces esas son las grampas, chicos. Existen de diversas formas las cablas. El método de fabricación es la forja. El material del cual están fabricadas, obviamente, es acero. Nunca debe usarse una grampa. A veces los cables vienen revestidos en plástico sobre un cable que tiene esa capa de plástico sobre su superficie. Jamás deben usar una grampa. ¿No es verdad? Y cuando se monta, se hace el montaje de la grampa para sujetar el cable, necesariamente hay que hacer una prueba, ¿no es verdad? Hay que levantar una carga similar a la que puede levantar el cable metálico, apenas unos centímetros del piso, y para hacer una prueba, para ver si realmente he hecho un buen montaje. Bien, observen ustedes que existen, obviamente los tipos de grampas todas ellas son forjadas, son hechas de acero, son hechas de acero inoxidable, deben llevar sobre el cuerpo, sobre esta parte de acá, necesariamente deben llevar la marca del fabricante y el diámetro del cable destinado para este tipo de grampa. Bien, los gringos, los norteamericanos, si yo meto la llave acá, la llave de boca o la llave estrella, si la meto para apretar los pernos sobre esta boom, entonces obviamente solamente no puedo girar 360 grados, debo nuevamente sacar la llave, posicionarla y girar. No puedo girar 360 grados. Los gringos, cuya mano de obra es extremadamente cara comparativamente con la nuestra, entonces inventaron la grampa de base doble. Esa grampa de base doble, la verdad, es tal que son dos cuerpos. Este es uno, fíjense, desde acá hasta acá, y este es otro, desde acá hasta acá. Entonces ellos meten la llave y pueden girarla los 360 grados. El otro medio no se usa, por razones económicas, porque esta grampa es mucho más cara que la otra. ¿No es verdad? La grampa, cuando el ambiente es corrosivo, se fabrica de acero inoxidable. Obviamente una grampa cara, muy cara, comparativamente con la que está hecha de acero y recubierta de zinc. Pero este tipo de grampa de acero inoxidable, que si bien es cara, es una inversión necesaria en aquellos lugares donde es muy proclive a la corrosión. Bien, en la forma de montaje de la grampa sobre el cable, de la forma de cómo se hace el montaje, en realidad se pone un corbatín, ¿no es verdad? Se pone la primera grampa en el extremo libre, que este es el extremo libre, este es el extremo que va a estar traccionado.
Después se pone la más cercana al corbatín o al ojal, y luego de eso se ponen las grampas intermedias. Y el apriete de las tuercas, de la grampa, de las tuercas, debe ser realizado con un torquímetro. No es nomás agarrar una llave y después ponerle, alargar la llave con un tubo y darle hasta que suena, ¿no? En el manual del fabricante les dirá hasta qué lugar o hasta qué momento torsor, y eso es a través de un instrumento, una llave especial llamado torquímetro que mide el momento torsor realizado, yo debo hacer el apriete. Menos del apriete necesario, la unión es insegura. Más del apriete necesario, la rosca del perno en U se deteriora. Hay que darle, ¿verdad?, el apriete que corresponde al tipo de montaje que yo estoy realizando. Otra forma es lo que se llama terminal de cuña. También es muy usada. ¿No es verdad? Deben hacerse siempre las inspecciones en el caso que tenga algún defecto, tanto el cuerpo de la cuña, el rojo grande, el cuerpo de la cuña misma, que es esta roja o esta verde, y el pasador que va metido, ¿no es verdad?, dentro de este agujero, el pasador va insertado, que va fijado a través de una chaveta verde. Bien, entonces hay que inspeccionarla, ¿verdad? Y nunca se debe usar entonces partes con fisura, nunca se debe reemplazar una parte inventada por mí o fabricada por mí. Debe ser la parte que vino con la terminal. A veces hay pequeñas fisuras superficiales y ellas deben ser borradas con una piedra en medio. Agarran la moladora con una piedra en medio y la bruñen, o un disco, ¿verdad? De desbaste lo bruñen hasta que la fisura desaparece, pero el desgaste no tiene que ser superior al 10%. Al 10% me refiero a la medida original. Hay una forma de montaje. Observen, esta es la correcta. ¿Por qué es la correcta? Porque la línea de acción de la fuerza de tracción va a pasar por el centro del pasador. Y este es el sector vivo. Y este es el sector muerto. El sector muerto tiene una cola, ¿no es verdad? Esa cola, en definitiva, muchas veces hasta 30 veces el diámetro. Sufre un abarbetado. El abarbetado quiere decir de que yo la envuelvo con un alambre de acero, nunca de aluminio ni de cobre. Y luego de eso le pongo una grampa. Eso evita que este sector se deshilache, se divida en hilo. O sea, quiere decir que el sector vivo debe pasar por la parte recta, por esta parte recta de la grampa. Eso me permite de que si pasa por la parte recta, la línea de acción de la fuerza va a ser por el centro geométrico del pasador. En todo caso, este es incorrecto, porque el sector vivo está pasando por la parte del cono. O esto es incorrecto, amarrar el sector vivo y al muerto. ¿Cómo se fija el cable? El cable se envuelve en la cuña, como el cuerpo es cónico y la cuña también es cónico, a medida que más tironeo, más se encarna, más se mete la cuña dentro del cuerpo, apretando el cable y promoviendo una fijación fuertísima. ¿No es verdad? Eso es una forma de fijar el cable muy, pero muy efectiva. Y por último, ya para ir concluyendo la clase, existen los manguitos cónicos, ¿no es verdad? El manguito cónico es un manguito también hecho a través de forja, donde, fíjense, tiene el nombre del fabricante, aquí es de la firma Crosby.
Y acá tiene en su cuerpo, en letra sobre relieve, la medida del cable que va a ser utilizado. Jamás utilicen una terminal de vaciado, ¿no es verdad?, que no tenga esta información. Pueden ser ellos abiertas con ranura y cerrado, ¿no es verdad?, con ranura. Esta parte de aquí es un cono. Yo meto el cable, lo deshilacho el cable, lo retraigo y acá le vierto un material fundido. Normalmente es una aleación distinta al acero, una aleación de estaño y plomo de bajo punto de fusión, porque si fuese del mismo punto de fusión del el acero del cual está fabricada la terminal, elevaría la temperatura del cuerpo del cono y de esa manera le disminuye sus propiedades mecánicas. Bien, aquí tenemos una foto una fotografía de la terminal. Obviamente, los gringos siempre buscan la vuelta para aligerar los costos y ellos hacen el siguiente procedimiento para poder meter el cable dentro de ella, ¿verdad? Ellos agarran el cable y le hacen un abarbetado a través de un alambre de la longitud del abarbetado del ceñido del cable debe ser al menos una vez el diámetro. Este es el diámetro del cable. Ya saben cómo tomarlo a través del calibrador pie de rey. Normalmente se deja una cola de 4 veces el diámetro. El abarbetado mínimamente debe ser de una vez el diámetro con alambre de amarre, alambre de acero, nunca de aluminio y de cobre. Una vez realizado el abarbetado, separo el sector libre en sus torones. Y los torones los separo en su hilo aproximadamente a 60 grados. Quiere decir que este sector queda completamente deshilado. ¿No? Quedan los hilos, los torones son deshechos en sus hilos. Luego de eso, el cable siempre está lubricado, lleno de aceite, y en consecuencia debe ser limpiado. Se usa un desengrasador o un limpiador con ultrasonido que es efectivísimo. El desengrasante, muchos productos desengrasantes pueden ser solventes, hay desengrasantes extremadamente poderosos. Se limpia completamente de lubricante. Bien, a través de ultrasonido o a través de un muy buen desengrasante. Luego de eso se retrae el cable, ¿verdad? El cable se lo retrae hasta que todo esto queda inmerso en la terminal, queda al ras, digamos. Todo este sector, esta superficie queda al ras. Se retrae el cable. Bien, y se le pone abajo cinta aislante o poxilina. Y en vez de usar un material que yo tengo que derretirlo, gastar energía, uso un material epóxico, un material base y un endurecedor. Fíjense que es de la firma Viteroc. No, mezclo ambos, como mezclar un porcipor, tanto el material base como el endurecedor, y vierto. Le puse cinta aislante o poxilina acá para evitar que el material escurra, se chorree. Y según los entendidos, es tan efectivo como vertir un material derretido, una aleación derretida, y según ellos a la hora ya se puede utilizar. Es conveniente siempre esperar 12 horas. Bien, hasta ahí hemos concluido la clase, chicos, y les agradezco mucho la asistencia y tomaremos lista. Tomaremos lista y a medida que yo vaya nombrando, ustedes me van respondiendo rápidamente. ¿Está Núñez? Vamos, muchachos, habiliten sus cámaras. El que no me habilite su cámara y me responden, Núñez. No me habiliten los que no he nombrado. Alba, por favor, sálgase.
Vaca Olmedo también, González Flores también. Convoco a Núñez. ¿Está Núñez? Núñez Correa Laín. Si no me contesta, le pongo ausente.